7 de la noche con 4 minutos. Augusto Pérez es ingeniero automotriz y está aquí en el programa. Es un capo, la verdad. Sabe un montón, obvio. Y hoy vamos a hablar, o nos va a hablar, mejor dicho, porque yo, Carlita, al auto con la justa sé echarle gasolina. Tú me dices dónde le echas y no sé dónde, con el tubo escape meto esto, una bestia soy. Bueno, y nos va a hablar de las fallas mecánicas más comunes en los automóviles. Llamen, no se pierdan la oportunidad de consultar, 212-5353. Augusto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto escucharte otra vez, estar contigo acá, está compartir. Bien. Oye, ¿cuáles son las fallas más comunes, digamos? Mira, las mecánicas, ¿no? Obviamente, en verdad, hay un montón de averías. Claro. O sea, hay una serie Pero de... el ranking, de averías, fallas, sí. Justamente vamos a hablar de eso, de las más comerciales, las más comunes. Las que se dan por el mismo uso, obviamente. Claro. Y muchas de estas están en el caso de elementos propios a desgaste como los neumáticos. Claro, las llantas. Mira, del carro. Imagínate con el terreno que tenemos, las pistas que tenemos, sí, los baches, los huecos, hay una serie de cosas que también afectan a nuestros neumáticos. Entonces, si bien es cierto, son cosas que no podemos evitar, claro, porque te encuentras con un hueco y puede generar una protuberancia en el neumático, o un clavo, o lo que fuera. Lo que sí, en todo caso, podríamos al menos considerar es que tener las llantas en buen estado, porque cuando ya están totalmente desgastadas, esto va a ser mucho más fácil de que incluso hasta un pequeño chinche pueda introducirse y se vaya desinflando poco a poco. Poco a poco baja la presión de tu neumático. Entonces, esto al menos sí debería considerarse el tema de las llantas. Correcto, punto 1. Otro de los puntos, aquí también a desgaste propio, es el tema de las pastillas de freno. Las pastillas de freno, claro, comienzan a chillar ahí. Sí, a chillar y obviamente a desgastarse con el uso. Y aquí justamente hay un tip para eso, para el tema del desgaste de las pastillas, o en todo caso para poder tener una mejor durabilidad en caso de las pastillas de freno, es en situaciones en las cuales vamos a detenernos, dar como ciertas pisadas de freno, sin mantenerlo constantemente presionado hasta que se detenga el vehículo. Claro. Porque si tú mantienes constantemente presionado, está habiendo más fricción entre las pastillas y el disco. Ajá. Y al haber más fricción, obviamente hay más calor y todo, y esto hace que se desgaste más rápido. En cambio, si ves a unos metros el semáforo ya está en rojo o vas a detenerte, solamente haces una pequeña pisada, reduce la velocidad, otra pequeña pisada. Qué buen dato ese. Eso hace de que ya no gastes demasiado, no haya mucha fricción, mucho roce, y alargas la vida útil de tus pastillas. Claro que si vas con gente, de repente también van a estar en ese afán de irse hacia adelante, ¿no? Pero con su correa, con su cinturón de seguridad. Entonces, eso es un buen dato con respecto a las pastillas de freno. Normalmente las pastillas de freno, bueno, obviamente depende mucho del tipo de manejo que se haga, pero estamos hablando que te pueden durar 40.000 kilómetros, si hablamos de cajas mecánicas, o 40.000, 50.000. En cajas automáticas, por lo propio de que solo tienes 2 pedales, siempre usas el pedal de freno, el desgaste aquí es mucho más rápido. Pero, sin embargo, estos tips que te comento es interesante poder considerarlo. Correcto. Otra de las cosas, fugas de aceite. Eso es fundamental. Hay sistema de refrigeración y sistema de lubricación. Son los dos clásicos también, ¿no? Claro. El sistema de refrigeración y de lubricación. En cuanto a lubricación, las fugas propias de aceite que podemos encontrar. Ahora, hay fugas visuales, fugas en sí del líquido como tal del aceite, y también hay fugas internas dentro del motor. Lo más común son las fugas externas, las que se ven. Claro, la que cuando te parqueas en tu casa, estacionas, te retiras y ves manchas de aceite, ¿no? Y que poco a poco a veces va creciendo. Primero son manchas pequeñas, de ahí son manchas mucho más grandes. Esto es obviamente porque ya ha habido algún tipo de O-ring, algún tipo de juntas o empaquetaduras en el motor que ya están desgastados. En todo caso ya están cuarteados o ya están endurecidos, que no permiten sellar el componente, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ya vemos fugas de aceite, lo que tenemos que hacer es llevarlo al mecánico para que revise y no sea esto ya de forma general en todos los distintos empaquetaduras del motor. Ahora, en cuanto a las fugas internas, esto se da, o nos damos cuenta en todo caso, cuando ves el tubo escape color azul. El humo que sale en el tubo escape es de color azul. Entonces, ahí está viendo algún tipo de consumo interno. Dentro del cilindro, en el motor, está ingresando el aceite, ¿no? Muchas veces por las guías de válvulas por donde ingresa el aceite y llega a combustionar y sale por el tubo escape. O sea, cualquiera de los síntomas, ya sea líquido o sea en cuanto a humo, son cosas que deberíamos observar para poder llevarlo
al taller, revisar. En el acto. Sí. Claro. Antes de que sea mucho más grande y tenga una reparación mayor incluso. Y obviamente, si está sin aceite, es perjudicial para tu motor. Para el motor. Así es, ¿no? Clarísimo. Qué buen dato el de la frenada. ¿Qué otro punto? El tema del sistema de refrigeración. Las mangueras, ahí sobre todo eso suele... Si bien es cierto, los carros nuevos ahora tienen muchos sistemas que te ayudan a controlar la temperatura, pero de repente en los carros antiguos, donde suelen echar siempre agua. Eso es clarísimo. Siempre paran echando agua, ¿no? Revisar ahí las mangueras. Lo que pasa es que el agua, su punto de ebullición es a los 100 grados. El agua empieza a hervir a 100 grados, entonces son temperaturas prácticamente que se alcanzan dentro del motor. Es decir, siempre vas a tener que estar echando agua. Y esto hace de que también afecte las partes internas de tu vehículo, haya sarros y genere tipo de oxidaciones, porque el agua oxida y eso obviamente va a comprometer más a tu motor. Las mangueras resecas por el calor mismo, y están resecas, ya no sellan bien y empiezan a fugar también. Correcto. Incluso también por los radiadores. Eso es también otro de los problemas que suelen haber con respecto al sistema de refrigeración. Ok, hay llamadas telefónicas, ¿qué te parece? Hola, buenas tardes. Hola Diana, buenas noches. Hola Carlos, gusto escucharte. El gusto es mío, gracias. Cuéntame, ¿qué pasa con tu carro? ¿Que estás preocupada o no? Estoy preocupada. Mira, te comento, bueno, yo tengo mi carro particular, uso particular. Hace un rato estaba que escuchaba al especialista que hablaba sobre las pastillas de freno. Mi carro es automático. Yo tenía la idea de que si es automático no debía de usar mucho el neutro y, bueno, siempre trabajar en neutro y no poner tanto parking porque el freno se podía malograr o si no también la caja. Entonces, pero ahora él menciona de que utilicemos el neutro, de que hagamos pisadas leves en el freno. Entonces quisiera estar segura, en caso de carros automáticos, cómo funcionan las pastillas de frenos y es que no habría ningún problema de ir apretándola constantemente. A ver, hola Diana, ¿qué tal? Sí, con respecto a tu consulta, lo que indicaba era, las pastillas de freno van a trabajar de igual manera ya sea un carro automático o carro mecánico, es lo mismo. Yo decía que sobre todo en una caja mecánica automática tiende a haber poco más de desgaste porque es el pedal de freno que siempre tienes que pisar para cada vez que hagas un cambio o cuando sobreparas. Claro. En verdad, el manejo de la caja automática estás digamos, en pleno tráfico, sobreparas, es mantenerlo en D y con el pie pisado en el pedal de freno. Bien, a veces lo que se hace es poner en N. Después tiende a avanzar, pones en D, después sobreparas, otra vez N, D. Entonces, primero, que ya parecería una caja mecánica. Segundo, de que en el interior de la caja automática se están generando presiones. Cada vez que tú pones D, se generan presiones de aceite. Y cada vez que tú pones AN, se libera. Entonces pones a D, generan presiones, son golpes. En D nomás. Sí, lo ideal es poner en D, porque son pequeños golpes que se generan internamente dentro de todo el conjunto hidráulico de la caja automática. Hay unos juegos que se llaman pistones, todo en paquetes de embragues, pero que al generar presión, meter presión, quitar presión, esto hace de que afecte a la vida útil de tu caja automática. Así que lo ideal es en verdad ponerlo en D y mantienes pisado el pedal de freno. Es por eso que digo que en la caja automática sí tiende un poco a veces a consumir o a desgastarse un poco más rápido el tema de las pastillas de freno. Pero esto de que te digo, si ves a línea de ciertos metros en la luz roja en el semáforo, simplemente puedes hacer pequeñas pisadas del pedal y poco a poco vas disminuyendo la velocidad del vehículo y con eso no se genera tanta fricción entre el disco y la pastilla. Muy bien, gracias por tu llamada. 7:14 p.m. Siguiente bloque, sigan haciendo sus consultas al 212-5353. Augusto Pérez, ingeniero automotriz, hablándonos o resolviendo todas tus dudas sobre las fallas mecánicas de tu auto. Ya volvemos. 7:18 p.m. Augusto Pérez es ingeniero mecánico y está aquí en el programa respondiendo todas tus dudas sobre las fallas de tu vehículo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Carlitos, ¿qué tal? Un gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Carlitos? Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Aquí tengo al ingeniero. Sí, mira, justamente tengo más que todo una pregunta como una duda. Yo justo tengo un vehículo recién adquirido, no sé si puedo decir la marca, si hay algún problema. Sí, no hay problema. Bueno, es un Kia, es una versión Cross, que es el Picanto en sí, ¿ya?
Entonces, ya hace más o menos como a los 15.000 kilómetros me comenzó a sonar las pastillas, ¿no? Un sonido, el chillido de las pastillas, eso. Hace la semana que pasó justamente lo llevé al mantenimiento de la casa por el tema de la garantía e hice la observación y en la casa me dijeron que estas pastillas deberían cambiarse en los 20.000 kilómetros. Correcto. ¿No? Entonces, le hicieron un mantenimiento, o sea, una limpieza, entiendo yo, por el estilo, ¿no? Y que si esto era muy recurrente, que tenía que hacer este cambio de la pastilla en estos 20.000 kilómetros, ¿no? Escuchando justo al amigo Augusto, al especialista, entendí que más o menos un carro mecánico, porque el carro que tengo es mecánico, en unos 40.000 deben hacerse el cambio de estas pastillas, ¿no? Entonces, era justamente mi duda, ¿no? Si es cierto lo que la casa automotriz dice o qué se puede hacer en ese sentido, ¿no? Porque ya ahora sí es más recurrente este sonido, ¿no? A ver. Ok. Carlos, sí. Vamos a tener en cuenta dos puntos. Una cosa es el sonido que tenga en sí las pastillas de freno y otra cosa es la durabilidad o en sí qué tanto de material todavía tiene para poderse usar. ¿Bien? Son dos cosas distintas. Con respecto a lo que es la durabilidad, es relativo, en verdad. Yo lo pongo como promedio, puede haber más y menos. ¿Por qué? Porque esto es mucho, depende de la forma de conducción. Son elementos que están expuestos a desgastes por el mismo uso, obviamente. Pero eso depende mucho por cómo se maneja. No hay un dato exacto de decir a este kilometraje, sino a partir de 20.000 se está revisando para ver cómo va, se va revisando. Entonces, eso es lo que de repente ellos han indicado. De 20.000 kilómetros se empieza a revisar. Pero el chillido puede ser, bien, porque obviamente hay suciedad, necesitaría una limpieza, o puede darse en el peor de los casos cuando ya está totalmente desgastado la pastilla de freno y esté tocando metal con metal. La parte metálica de la pastilla con la parte del disco. Y eso ya hablaríamos de una pastilla que está totalmente desgastada. Correcto. Una de las cosas que podría hacer tú solamente para saber si es por mantenimiento, échale agua un ratito al momento del chillido, ¿ya? Y a ver si después de eso sigue sonando o no. Si deja de sonar después de que ha hecho agua, es solamente por un tema de limpieza. Ok. Nada más por limpieza. Muy bien. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Carlos, quiero hacer una consulta. ¿Cómo no? Mira, mi carro es un Ford EcoSport, ¿ya? Y la verdad que estoy un poco decepcionada de este carro, pero bueno, ya que voy a hacer esto tengo. Pero ¿sabes qué? Cuando paso por los muelles, hay un sonido así como que suena algo, como que algo se hubiera caído, pero es algo muy despacio, no sé a qué se puede deber eso. Tiene 10.000 kilómetros, ¿ah? Ok. La pregunta es bastante amplia con los sonidos. ¿no? Los sonidos son el clásico acá. Cuando preguntan por sonidos, lo único que necesitamos o que necesita Augusto es que tú le hagas la imitación del ruido para que él, de acuerdo a ese sonido, pueda determinar qué ocurre. ¿Cómo suena? Es como que se hubiera caído algo, como que algo se cae. Como por ejemplo, pero ¿cómo suena? Es como que se cae, es algo, no es fuerte, es como que se cae, es un cuaderno al piso. Tú podrías hacer el sonido, porque no necesitas el sonido, ¿no? Sí. ¿Podrías hacer el sonido? No, la verdad que no sabría cómo hacerlo. Pero es como que se cae un bueno, cuaderno. Pero en todo caso, Como que se cae un quiero hacer cuaderno. una consulta sobre mi carro. Cuando recién saqué el carro del centro de servicio, cuando lo había comprado, a los 2.000 kilómetros me salió un mensaje que era un mensajito en la pantalla que era como ¿cómo se llama? Como una llave inglesa. Y cuando vi el manual, en el manual me decía de que era una falla en el lado motriz, una cosa así. Me imagino que él debe saber porque es especialista. Claro. Y lo llevé y me dijeron que era un tema de actualización y con la actualización ya con esto ya no debería salir. Pero me pareció rarazo que salga ese mensaje. Uh-huh. Hay un problema con eso, no debería porque es un carro nuevo, ¿no? Claro, con respecto a tu primera consulta del sonido que hacías, ¿ya? ¿Ya?
Es complicado, en verdad, el tema del sonido, poder hacer un diagnóstico obviamente por líneas telefónicas, es en verdad escucharlo con el cliente, revisar, que te diga en qué momento suena. Lo que tú puedes hacer como cliente es tratar de un poco de identificar un parámetro de sonido, o sea, en qué condiciones se da. No sé si me dijiste que es cuando pasas por rompemuelle. ¿Sí? Sí, pero antes no sonaba nada, pero ahora últimamente es como que algo como que estuviera así desencajado y se pone nuevamente en su sitio. Y ahí después deja de sonar. Pero sí, tratar de... momento, solamente cuando bajo el rompemuelle suena. Claro, entonces, por ejemplo, ahí tienes ya un parámetro a colocar, ¿no? Es decir, suena cada vez que pasa por un rompemuelle, cuando sube el rompemuelle o cuando baja el rompemuelle, por ejemplo. Cuando baja el rompemuelle. Ya, eso es. ¿También suena en baches? ¿En huecos? No, solamente cuando bajo el rompemuelle. Sí, entonces ahora identificar, ¿es la parte posterior lo escuchas por la parte de adelante? ¿En qué zona del vehículo? ¿Atrás? Es como la parte de atrás. La parte de atrás, ¿ok? Sí. Ahí podemos tener una serie. Ahora, ¿siempre se suena o es a veces? Hay veces que pasa por rompemuelle y no suena. No, últimamente suena siempre. Ya sea en caliente, frío, en distintas temperaturas. Sí. Sí, ahí lo que se tiene que revisar es toda la parte posterior de la zona del tubo escape. Es una de las cosas que podríamos revisar, porque esos están sujetos por unos especies de picarones que se llama eso, unos sujetadores elásticos de jeve, que puede ser que se haya desprendido y que se esté golpeando. Son golpes secos que puede estar chocando de repente el tubo escape con la parte de la inferior de la carrocería, como golpes secos. Dime, eso. Discúlpame que te corte, pero eso sería parte de la garantía o como un o no sé. Sí, si hay algo suelto, eso es parte de la garantía. La garantía te cubre todo. Lo único que no te cubre la garantía son elementos propios a desgaste, como que son las pastillas de freno, el neumático, las plumillas, los amortiguadores, porque pasan por baches, esas cosas no. Pero si algo está suelto, sí, eso sí podría pasar por garantía. Con respecto a la segunda consulta, sí puede darse el caso que sea una actualización también. Eso sí puede ser factible. Si no ha tenido ninguna avería, o sea, ningún malestar en el vehículo durante su desempeño, puede ser que solo haya sido un tema de actualización. Eso sí puede haber sido factible, ¿no? Porque se generan campañas. Muchas veces, después de la producción de los vehículos, se generan campañas en las cuales el fabricante le indica al importador de que bajo esta cantidad de vehículos de tal fecha a tal fecha de producción va a aparecer esto de aquí, esta luz encendida por X motivo. Hacer una actualización de software, una campaña. Y eso quedaría. O sea, es probable que pueda hacer eso de ahí. Muy bien, gracias. 7:27, última llamada. Wilmer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlitos? Bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Cuéntanos. Acá, bueno, yo trabajo en una panadería. Panadero. Buena, qué rico, compadre. Pan de yema, un pancito de yema con mantequilla, esta hora buenazo. Pan yema, caramanduca, bocadito, hacemos de todo. Tolete. También. Qué rico. Francés. Sí. Francés, bueno, ahorita estoy haciendo caracol. Francés ya salió, pero estoy haciendo para mañana ya. Ah, ya está chambeando para mañana, claro. ¿Cuántos panes te haces al día? Bueno, en el día hacemos 800 y para el otro día hacemos 3.500 panes. Qué bravo, compadre, ya me has provocado. Bueno, ¿cuál es tu consulta? Bueno, mi consulta es, lo que pasa que mi carro en los cambios, cuando lo pongo a retro es mecánico, ¿no? Cuando lo pongo a retro un poco que chilla, no sé por qué será. Ajá. Solo en retro nada más. Dice. Cuando conectas o una vez conectado aceleras para retroceder, ¿en qué circunstancia es? Cuando hago cambio, pongo el cambio para retro y ahí es lo que empieza a chillar un poquito, ahí normal, funciona todos los cambios para primera, segunda, tercera, normal, funciona. Ya, solo en retro nada más. Pero por eso digo, es cuando, o sea, la acción se da, cuando tú llegas a conectar la palanca de cambios, pones a retroceso, ¿es ahí cuando suena? ¿Ahí suena? ¿O suena cuando una vez que has conectado, aceleras para retroceder? Y no, claro, aplasto el embriague y pongo retro, ahí suena, chilla nada más. Solo en retro nada más, chido. Ya. Lo que pasa es que aquí en el tema del si solamente es retro deberíamos revisar en todo caso primero la parte exterior, ya si es chillo. Normalmente es medio es raro que se dé un chillido cuando conectas las marchas. Más que todo a veces son golpes, son
crujidos o son sonidos como a piñones, metal con metal que se pueda dar. Chillidos es medio complicado, ¿no? El chillido, un raspado. Pero sin embargo, sí, obviamente, si esta es la posibilidad que se da, es primero revisar las conexiones. En sí, la palanca de cambios, esa conexión hacia la caja, ver esa parte de la conexión. Bien, eso es lo que se podría revisar. Lo otro, y algo más complicado, sería en el interior de la caja de cambios, revisar los sincronizadores que se encargan justamente de conectar esta marcha, ¿no? Porque solamente es ahí, bien, esto sería una posibilidad, porque el tema del embrague, cuando tú pides el embrague, esto afecta a todos los cambios, entonces sonaría en cualquier cambio. Si tú me indicas solamente retroceso, eso ahí podríamos considerar. O afuera mismo, la palanca en sí. De repente, cuando estás colocando la marcha, por la parte en sí, la funda de la palanca, ahí puede estar rozando con algo de repente. Bien, entonces creo que se debería empezar de lo más fácil, ¿no? Ver en la parte de la palanca si por ahí cuando estás poniendo la posición de retroceso esté rozando con algo. Eso también se podría hacer. Muy bien. Bueno, mi estimado, gracias Augusto, muy amable. Listo. ¿Dónde la gente te puede ubicar en tus redes sociales? En el Instagram, APRC4, ahí... APRC4. Uh-huh. Sí, así es, correcto. Listo, esa es. Ok, esa es. Instagram, APRC4. 7:30 en Capital. Volvemos con unos medallistas, Carlita, más deportistas, hay que felicitarlos. Estamos en Radio Capital, la radio de Lima.